Queridos hermanos, recuperamos hoy la lectura de la hermosa palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, desde el verso 13 en adelante. Y también entregó para los grupos de los sacerdotes y de los levitas para toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata y para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candelabros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y para los candeleros de plata. Plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de la casa de Dios. Vamos entonces hoy a tomar la lectura, a tratar de discernir lo que Dios quiso enseñarnos. En el tiempo de David, cuando éste le entregó los planos del templo a su hijo Salomón, le entregó los vasos sagrados que eran de oro puro, pero los pesó primero. ¿Por qué? Porque el rey tenía el temor de que los impíos limaran el oro puro de ellos y perdieran su peso genuino como el Señor lo había ordenado. Esos vasos de oro puro representan las doctrinas fundamentales de las Escrituras, las doctrinas inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando el predicador, sea quien sea, entrega las doctrinas limadas, es decir, que antepone sus conceptos, le está entregando al pueblo de Dios lo que Dios no ha ordenado. Y los resultados no se hacen esperar. Congregaciones raquíticas, enfermizas, sin celo, sin reverencia, sin temor de Dios. Gentes que no han tenido una verdadera experiencia espiritual y que no han conocido a Dios de verdad. Por eso no debe extrañarnos hoy ver creyentes en las cristianotecas, que ya las hay en muchas ciudades colombianas. No debe vernos ni asombrarnos ver a cristianos celebrando el Halloween o en su defecto asistiendo a un teatro, viendo películas que son producidas por impíos para gentes impías y celebrando todo pataleo del mundo. En la mayoría de los teatros de hoy la gente no va a ver cine, va a hacer cine. Manoseo, sexo, pornografía, en vivo y en directo, infidelidad conyugal, etc. Entonces, entonces la gente pregunta y dice, porque alguien preguntó que si se podía ir a un teatro. ¿En dónde dice en la Biblia que no se puede ir a un teatro, que es pecado? Personalmente no creo haber encontrado en estos 46 años de ministerio cristiano un texto que lo certifique, pero he hallado otros muchos más que nos hablan más claro al respecto. Por ejemplo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche esto: despojaos del viejo hombre que está viciado con sus hechos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otra parte dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando yo apenas era un obrero, un compañero que ya era pastor en ese tiempo, encargó la escuela dominical al presidente de la juventud y se fue al estadio. La escuela dominical, la persona más indicada para estar allí es el ministro del Evangelio.
Esa escuela dominical no se le debe dejar a nadie más, sino al verdadero ministro. Y la misión fundamental de un pastor es perfeccionar a los santos. No es presentarle películas ni estar poniéndolo a escuchar mensajes de gentes que no pertenecen a la doctrina nuestra, la doctrina pura, la doctrina apostólica. Entonces, ese compañero, ese ministro, encargó su escuela dominical al presidente de la juventud y se fue al estadio, porque ese día jugaba el equipo de su predilección. Cuando el equipo del gusto del pastor hizo el gol, el ministro del Dios Altísimo, entre comillas, se levantó de su silla en el estadio y gritó cuanto más pudo, como todos los inconversos, ¡Gol! Un caballero que estaba sentado al lado del pastor, oyendo el escándalo que el ministro de Dios hacía por el gol de su equipo, le aló el saco. El clima ahí era un poco fresco. Y le dijo, pastor, siéntese y deje el escándalo. El ministro se quedó frío, se le heló el corazón. El inconverso le replicó, me extraña que usted, apreciado pastor, esté aquí. Si eso lo dijo un impío, ¿qué dirá el príncipe de los pastores? ¿No hubo culto hoy en su congregación? Inquirió nuevamente el inconverso. Y le recalcó por segunda vez, me extraña que usted esté hoy en el estadio. Yo soy su vecino y lo he oído en repetidas oportunidades diciendo que los verdaderos cristianos no tienen nada que hacer en el estadio ni en un teatro. El hombre de Dios se derrumbó. San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2, verso 1, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas a los demás. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque porque tú juzgas, pero haces exactamente lo mismo. Para colmo de males, el ministro abandonó el estadio inmediatamente derrotado al ver que su vecino se daba cuenta de todos los mensajes que él predicaba. Acusado por su conciencia, y al salir del estadio, los oficiales de ese distrito lo estaban esperando, pues algunos hermanos los llamaron para informarles acerca de la continuas evasivas del pastor en la escuela dominical y que se iba para el estadio y lo destituyeron inmediatamente. Hoy tenemos un gran problema. En muchos lugares se ha suprimido el culto a Dios por gritos, por 2 horas de cánticos, por farándula, por obras de teatro, por conciertos. En alguna parte del país un grupo de jóvenes directivos distritales llevaban a cabo una confraternidad y de pronto de un lado de la plataforma empezó a salir humo, pero no era el fruto de un incendio, no. Es que los jóvenes cristianos, entre comillas, querían innovar el culto, darle un tinte de dinámica, copiando los modelos del mundo. Más aún, algunos de ellos, no quiero mencionarlos por respeto, se quitaron la camisa y corrían por la plataforma y decían, si no gritan y no saltan ni mueven las sillas, no han recibido el Espíritu Santo. Qué terrible esto. El Salmo 119 y verso 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y si el cristiano no recibe la instrucción espiritual emanada de la palabra, si solo recibe los pobres conceptos de quienes lo administran, no entenderán nunca los propósitos de Dios. Seguirá siendo un simple evangélico, un evangélico del montón, y la culpa no será de él, sino de los que han cambiado la palabra de Dios por sus pobres conceptos particulares. Bien dijo el Señor a través del profeta Oseas, y será el pueblo como el sacerdote, y lo castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras.
Por eso Pablo escribió diciendo, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y si no hay una renovación por el Espíritu Santo entre nuestro entendimiento, no se podrá entender la verdadera voluntad de Dios. Entonces, el cristiano, quien quiera que sea, seguirá llamando lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. No podrá entender qué es lo que ofende a Dios y qué es lo que le agrada, y menos podrá discernir qué es inmundo y qué es santo. Lo que el apóstol nos está indicando es que no debemos seguir siendo los mismos de ayer, que vivamos en un mundo donde hacíamos lo que bien nos parecía, en un mundo en el que decidía y en el que disponía era nuestro yo. Un mundo en el que funcionaba solo con mis conceptos, mis ideas y mis planteamientos. No nos olvidemos que ahora somos siervos de Jesucristo, que no nos debemos a nosotros mismos, que hubo uno que pagó por nosotros y por nuestros pecados un gran precio. Entonces, los principios de Dios, queridos hermanos, no han cambiado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo vemos trabajando, predicando, orando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, reunía a los líderes, los instruía, lo vemos orando en la noche, en las madrugadas. Nunca lo veo ocioso. Él es nuestro mejor modelo. Entonces, en esta hora la invitación es a caminar de la mano de la palabra. Escuchemos lo que escuchemos. Nuestro mensaje debe estar basado en la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Y San Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por mi palabra, no por los conceptos de los predicadores. Un abrazo, Dios les bendiga.